Las grandes doctrinas de la Biblia, por R.C. Sproul. Capítulo 4. La revelación especial y la Biblia. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, reprendió al demonio con estas palabras: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Históricamente, la Iglesia se ha hecho eco de la enseñanza de Jesús al afirmar que la Biblia es la Vox Dei, la voz de Dios, o el Verbum Dei, la palabra de Dios. Llamar a la Biblia la palabra de Dios no significa sugerir que fue escrita por la propia mano divina de Dios o que nos cayó del cielo en un paracaídas. La Biblia misma dirige nuestra atención hacia muchos de sus escritores humanos. Si estudiamos la escritura diligentemente, notaremos que cada uno de sus escritores humanos tiene su estilo literario propio, su vocabulario, su énfasis especial, su perspectiva y otras características. Si la producción de la Biblia implicó el esfuerzo humano, ¿cómo es posible considerarla la palabra de Dios? A la Biblia se la llama la palabra de Dios porque ella misma declara, y la Iglesia lo cree, que los escritores humanos no escribieron simplemente sus propias opiniones, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. El apóstol Pablo escribe: Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. La palabra inspiración es una traducción de la palabra griega que significa exhalado por Dios. Dios exhaló la Biblia. De la misma manera que exhalamos el aire a través de nuestras bocas cuando hablamos, así la escritura es Dios hablando. Aunque la escritura llegó a nuestras manos de las plumas de los autores humanos, la fuente originaria de la escritura es Dios. Por eso es que los profetas podían anteponer a sus palabras este prefacio: Así dijo el Señor. Por eso es que Jesús pudo decir: Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. La palabra inspiración también dirige nuestra atención al proceso utilizado por el Espíritu Santo para supervisar la producción de la escritura. El Espíritu Santo guió a los autores humanos para que sus palabras no fueran otra cosa que la palabra de Dios. No sabemos cómo supervisó Dios los escritos originales de la Biblia, pero la inspiración no implica que Dios dictó sus mensajes a quienes escribieron la Biblia. El Espíritu Santo comunicó las propias palabras de Dios por medio de los escritores humanos. Los cristianos afirman la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia porque, en última instancia, Dios es el autor de la Biblia. Y como es imposible que Dios inspire falsedades, su palabra debe ser completamente cierta y confiable. Cualquier producto literario preparado normalmente por los humanos es factible de contener errores, pero la Biblia no es un proyecto humano normal. Si la Biblia ha sido inspirada y supervisada por Dios, entonces no puede equivocarse. Esto no significa que las traducciones de la Biblia con las que contamos hoy en día no contengan errores, sino que los manuscritos originales eran absolutamente correctos. Tampoco significa que todas las afirmaciones contenidas en la Biblia sean verdaderas. El escritor del libro de Eclesiastés, por ejemplo, declara que en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. El escritor estaba escribiendo desde una perspectiva de desesperación humana, y sabemos que su afirmación no es verdadera a la luz de otras partes de la Escritura. Pero hasta cuando nos revela los falsos razonamientos de un hombre desesperado, la Biblia nos dice la verdad. En resumen, número 1, la inspiración es el proceso por el cual Dios ha exhalado su palabra. Número 2, Dios es la fuente originaria de la Biblia. Número 3, Dios es el supervisor final de la Biblia. Número 4. Solamente los manuscritos originales de la Biblia no contenían ningún error. Pasajes bíblicos para la reflexión. Salmo 119. Juan 17:17. Primera de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Timoteo 3:15 al 17.
y 2 de Pedro 1, 20 al 21.